¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Buenos días, Mis buenos profesora. Se días. hizo extrañar. ¿Cómo han estado? Espero que hayan tenido muy buenas vacaciones. Profesora, Para buenos empezar, días. ¿cómo estás? Para empezar con fuerza, de nuevo en este ciclo. Ujú. A ver, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ya no es necesario presentarme demasiado porque ya me conocen del ciclo anterior, ¿no? Ya más o menos saben cómo se trabaja. Ahora, en esta oportunidad, vamos a llevar lo que viene a ser administración de medicamentos, ¿no? El curso de administración de medicamentos, ya ustedes han pasado a tercer ciclo, nuevamente les doy la bienvenida a este nuevo periodo y a empezar con fuerza, nada más es lo único que les digo, ¿no? Ya es un curso que requiere un poquito más de concentración, claro, eso sin desmerecer obviamente el curso de tendencia en inmunizaciones, que de cuando en cuando les voy a preguntar de todas maneras, para que recuerden, porque inclusive miren cómo son las cosas, lo que les he enseñado hasta el ciclo anterior, hasta el mes de diciembre, hay cosas que en enero cambiaron. No, bueno, no tanto, ¿no? Se han incluido unas nuevas vacunas, si es que se han informado, y hay ciertas cositas por ahí que siempre es bueno eh, aparte de recordarlas, es bueno siempre revisar, ¿no? Lo nuevo que ha salido, porque a partir de este 2023 ha salido una nueva norma técnica, ¿ya? Para lo que es inmunizaciones. Muy bien, entonces vamos a trabajar, como les mencionaba, lo que es administración de medicamentos. Vamos un poco a ver las normas de las pautas de cómo se va a trabajar en este nuevo ciclo, pero previamente voy a tomar asistencia. Ahorita todavía no tengo la lista oficial, ya esta semana me la están dando de todas maneras, pero me voy a guiar en la lista que tengo en el Zoom, ¿ya? A ver, Sarmiento Carguapoma, Presente, profesora. Buenos días. ¿cómo estás, hija? Bien, Cris, profesora, gracias. qué bueno. Cristina Vela, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás, hija? Casabilca Ochoa, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Espíritu Celaya, Anthony, buenos días. ¿cómo estás? Muy bien. Alfaro Revilla, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás, hija? Chambilla Medina, ¿no? Sí, profesora, buenos días. ¿Cómo estás, hija? Buenos días. Mori Guanilo, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás, hija? Ujú. Muy bien. Pereira Galindo, Pereira, supongo que tiene problemas con su audio. Ya, sí, sí vi que abriste tu audio, hija, pero no se escucha bien. Muy bien. Carguapoma Guerrero, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás, Carguapoma? Muy bien. Bien, gracias. Ujú. Ruiz Yunca, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Muy bien. Ujú. Chisa Torres, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Muy bien. Ujú. Y Torres Jocelyn, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Muy bien. Alguien más estaba, creo, pero Profesora, disculpe, me escuchó usted, supongo. Pereira. No, sí, sí me imaginaba que tenías problemas con el audio, hija. Sí, pero sí, ahora sí te escucho. Ya, mis gracias. Ok, muy bien. Entonces, alguien más estaba, pero se le fue el internet, creo. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿ya?
El curso que nosotros vamos a llevar es Administración de Medicamentos y nosotros vamos a trabajar los días lunes y los días viernes, ¿ya? Inicio y fin de semana. Igual en el mismo horario, desde las 11 hasta las 12:30, ¿ya? Bueno, en este curso viene a ser una recopilación de todas las vías de administración, ¿no? Más que todo para que nosotros conozcamos lo que son los medicamentos más usados frecuentemente dentro del ámbito de la salud, porque nosotros podemos conocer algunos, no creo que ninguno de ustedes sepa para qué sirve el paracetamol, para qué sirve el ibuprofeno, el naproxeno, ¿no? Ese tipo de medicamentos. Aquí, por ejemplo, en este curso hubiera estado, pero como pez en el agua, su compañero, si no me equivoco, Moreno, ¿no? Porque él trabajaba en una farmacia, si no me equivoco. Entonces, porque él, pero bueno, ya supongo que él regularizará después sus estudios. Pero es importante de que nosotros conozcamos los medicamentos más comunes, de uso más frecuente, ¿no? Y para qué sirven. Si bien es cierto, nosotros no podemos diagnosticar, no podemos hacer un diagnóstico, pero sí nos involucramos bastante con lo que es el tratamiento, ¿ya? En todas las vías de administración. Por ejemplo, ustedes por necesidad tienen que aprender la administración de medicamentos por vía parenteral, ¿no? Pero también es importante de que ustedes conozcan el uso o las vías de administración, como por ejemplo la vía oral, la vía sublingual, tópica, inhalatoria, nasal, vaginal, rectal, ¿no? Porque, por ejemplo, es importante saber cómo se aplica un enema, cómo se administra un supositorio. Es importante saber o conocer cuánto tiempo demora un medicamento en hacer efecto, ¿ya? Entonces es importante. Todo eso implica administración de medicamentos. Vamos a encontrarnos que existen una gran variedad de nombres. Eso no significa que vamos a hacer una farmacopedia completa, ¿no? O sea, que vamos a hacer una farmacopedia andante. No. Lo importante aquí en realidad es de que ustedes sepan las presentaciones de los medicamentos mayormente de manera genérica, ¿no? Por ejemplo, vamos con un ejemplo básico que siempre hago, que es el paracetamol. Todos lo conocemos como paracetamol, ¿no? Pero este mismo medicamento también lo podemos encontrar con otros nombres. Por ejemplo, Panadol. Panadol. Exacto. ¿Con qué otro nombre también lo podemos encontrar? A ver, ¿quién sabe? ¿Con qué otro nombre? Timidol. Ajá. Tinilol. Ajá. Otro. También se le conoce como acetaminofén, ¿no? Y a veces podemos pensar que de repente son medicamentos diferentes. No, sino que aquí nosotros tenemos muchos laboratorios que producen estos medicamentos, ¿no? Entonces estos laboratorios ponen o patentan su propio nombre, ¿no? Su nombre comercial, más claro, ¿no? Pero aquí en la China, en Europa y en todos los países del mundo, tiene un nombre genérico. Y ese principalmente es el que con el que nosotros vamos a trabajar. Sí, Sarmiento, escucho. Profesora, Panadol con paracetamol son casi similares. Sí, ¿Hay es lo alguna mismo. diferencia? Aparte que sea para el dolor, creo que sí tengo conocimiento. Sí, exacto. A ver, en este caso, el Panadol, porque es el nombre, el cambio es el nombre. Ustedes dirán, pero el Panadol es más efectivo que el paracetamol simple. Ya, ahí vamos a explicar y eso lo van a entender cuando lleguemos a ese tema.
¿Por qué para muchas personas resulta mucho más efectivo un medicamento comercial que un medicamento genérico? Genérico es el paracetamol, ¿verdad? Ahora, el paracetamol tiene un principio activo, solamente el acetaminofén, paracetamol y punto. En cambio, el Panadol, pues tiene otros agregados. O sea, como les decía, el laboratorio que los produce, el laboratorio que hace la producción masiva, le agrega otras cosas más, ¿no? Le agrega adyuvantes, le agrega, por ejemplo, saborizantes. ¿Para qué? Si comparamos el sabor del Panadol con el paracetamol simple resulta ser un poquito amargo, al menos en jarabe, ¿no? Y el Panadol es más dulce. ¿Por qué lo hacen? Porque va guiado al grupo que es para niños, ¿no? Entonces, por eso es que lo hacen. Le agregan ciertas cosas más y también por eso es más caro, ¿ya? Ah, ok, ya ves a su compañera. A ver, un momentito, ¿ya? Voy a tomarle asistencia a los que faltaban. Ya está. Ah, ya ves. Ajá, listo. A ver, Miss, sí, Lozano. ¿Cómo bueno, estás, Miss, Lozano? buenos días, disculpe. La línea está pésima por acá y me botó del Zoom, Miss. No sé si Ya, me puede considerar mi asistente. sí, sí, hija, con todo gusto. Ya, Miss, muchas gracias. Ok, muy bien, yo entiendo. Ah, Saboya Cachique también está, ¿verdad? Ujú. Profesora, presente. ¿Cómo estás? Muy bien. Ah, ya, sí, es que se ha abierto seguramente. ¿Ahora sí? ¿Ya desapareció? Apareció un cuadrito oscuro. Como yo abro el cuadro del chat para ver quién me está escribiendo, por eso es que seguramente no se veía. Muy bien. Ujú. Profesora, después solo veo bienvenidos a Administración de Medicamentos. ¿Eso está compartiendo o algo Sí, más? no, no, no. Eso estoy compartiendo, hija. Es que recién estoy empezando, como una parte introductoria. Gracias. Sí, Ya, mi listo. gracias. Ok. Aruanca Zaira, ¿no? Aruanca. Miss presente. Sí, Ah, Erhuanca. muy bien. Ujú. Muy bien, listo. Ok. ¿Alguien más que falte en su asistencia, por favor? Ya, ahora sí, creo que ya ahora sí ya estamos. Muy bien, entonces, como les estaba diciendo, y para poder un poco despejar la duda que tenía su compañera, hay laboratorios, ¿no?, que producen estos medicamentos y les ponen algunos agregados más para que de repente ayude a que sea un poquito más rápido, le cambie el sabor, le cambie la consistencia, o sea, hay algunas variaciones que le hacen, ¿ya? Y por eso, como les decía, cuesta a veces muy caro, ¿no? Porque si tú compras un frasco de paracetamol común, ¿cuánto les cuesta? Miren que estamos utilizando un ejemplo de un medicamento que ustedes a la cual recurren comúnmente, ¿no? ¿Cuánto cuesta un frasquito? O ya, ustedes que en etapa adulta están utilizando las pastillas, ¿cuánto cuesta un blister de paracetamol? 2 soles, solo 80, Un Miss, sol, un sol 50. Ah, la ajá, genérica. ¿Qué claro, el sería? No, que es genérico. de marca también, profesor. Genérico, más o menos, ¿no? En el blister vienen 10 y te cuesta todo el blister, te cuesta un solo 80, 2 soles a lo máximo, ¿no? Dependiendo. Y el comercial, pues te puede estar costando 2 soles uno, nada más, uno. Miren la diferencia, La unidad. claro. Entonces, en este caso es por eso, por el laboratorio que los produce,
Y eso lo vamos a ver la siguiente clase para que ustedes se den cuenta, vayan buscando más bien si tienen en su casa sus blisters, sus jarabes, así por ejemplo cajas de medicamentos y ahí se van a dar cuenta, ¿ya? Vamos a trabajar eso para la próxima semana. Muy bien, entonces es importante conocer ese tipo de cosas, esas características, porque eso nos va a permitir, en primer lugar, entender a nosotros y en segundo lugar, nos va a permitir explicarle también a los pacientes, ¿no? Porque algunos pacientes no saben para qué sirven ciertos medicamentos. Ellos tienen una gran cantidad. Por ejemplo, un hipertenso puede tener no solo un tipo de fármaco, tiene varios, ¿no? Y ellos, pues, como ya saben su horario, lo toman, nada más, pero sin saber específicamente para qué sirve, ¿ya? Y también vamos a ver, en este caso, algunas reacciones que puedan ocasionar algunos medicamentos. Por eso les digo, vamos a abarcar los más comunes, porque medicamentos hay muchísimos, muchísimos. Pero nosotros nos vamos a basar en los que se producen y en los que se dispensan con mayor frecuencia, en nuestra realidad. Porque ustedes van a observar videos, por ejemplo, en YouTube, inclusive hasta en TikTok, porque hay TikToks que son específicamente creados por personal de salud, pero que, por ejemplo, te enseñan de la disolución de medicamentos que no se comercializan aquí en el Perú, pero sí existen en otros países. Medicamentos, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos que no llegan hasta aquí. Son muy buenos para capacitarse, sí, pero no están dentro de nuestra realidad, lamentablemente. Que en algunos casos facilita la administración, sí, pero aquí, por ejemplo, vivimos otra realidad, ¿no? Es totalmente diferente. Y en todas las regiones del Perú, inclusive, es totalmente distante, ¿no? En algunas regiones de la selva no llegan los medicamentos que nosotros podemos encontrar en la costa o en la sierra. También dentro de nuestro mismo país también existen diferentes realidades, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar a lo largo de este ciclo, incluyendo un poquito de matemática, ¿no? Yo sé que no les gusta mucho de repente lo que es matemática, pero aquí también en la carrera de la salud también tenemos que aprender, ¿no? Pero son cosas sencillas, más que todo para poder dosificar, para poder sacar, ¿no? Qué cantidad es la que se va a administrar de algún medicamento. Y ustedes dirán, ¿pero eso no lo hace el médico? Sí, lo hace el médico. Pero el médico cuando te da la receta, supongamos que sea un inyectable, te dice aplicar un cuarto de ampolla. Un cuarto de ampolla. A ver, la ampolla, ¿cuánto tiene de cantidad? No me voy a poner con mi reglita a ver cuánto es el cuarto de ampolla. No, tengo que sacar por medio de la regla de 3 simple, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también tenemos que conocer. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto al trabajo que vamos a hacer? ¿Alguna sugerencia, quizá? Ni seguiremos trabajando con Classroom, ¿verdad? Sí, sí, hija, sí, definitivamente. Yo les voy de todas maneras, en algún momento, esta semana, lo más probable, que les dé el enlace del Classroom para que ustedes puedan ingresar, ¿ya? Y igual, la misma forma como trabajamos en el ciclo anterior, donde yo dejaba los videos grabados, igualito, tal cual, el tema, todo, ¿ya? Así que no hay ningún problema en ese aspecto. ¿Alguna otra cosita más? ¿Alguna otra pregunta? Miss, entonces nos enviará el enlace del Classroom. Sí, hija, sí les voy a enviar, pero hoy día todavía no, porque todavía no se ha creado
el Classroom para ustedes, porque tenemos el del segundo semestre, sí, el del segundo ciclo, pero ciclo a ciclo hay que ir creando uno nuevo, ¿no? Pero a más tardar el día viernes yo les estoy dando para que ustedes puedan ingresar, ¿ya? Ya, Miss, una pregunta más. Sobre de los trabajos que vamos a hacer, ¿seguiremos trabajando con los videos prácticos, lo que estábamos haciendo el Sí, segundo ciclo? sí, hija, ¿Nos vamos a definitivamente. presentar a través así de cámaras o vamos a grabar videos, Miss? Eso ya ustedes saben que es, en el caso de ustedes, como gusten, ¿no? Se va a dar un tiempo para que ustedes, los que gusten, hacer la práctica en vivo, ya no tendrían necesidad de estar grabando para subirlo al Classroom o enviarlo a través de otro medio. Y los que no pueden presentar en el instante, pues pueden grabar sus videos y enviarlo. No hay problema. Ujú. Ya, Miss, Sí, muchas gracias. ya, ok, Lozano, sí, definitivamente los pasitos son importantes, pero recuerden que ya ustedes tienen la base de el ciclo anterior, ¿no? Porque nosotros hemos trabajado 4 vías importantes, la vía oral, la vía intradérmica, subcutánea, intramuscular. O sea que nosotros vamos a completar con el resto de vías y otras cositas más, pues, ¿no? Que es importante conocer. Muy bien. Sí, definitivamente los pasitos son inevitables. Muy bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Entonces, para dar las pautas. Sí, viendo Venosa. Ahora sí vamos a hacer viendo Venosa. Disculpe, yo no escuché. Vamos a enviar algo al Classroom. Ah, cuando se haga cuando se hagan las clases, así como el ciclo anterior, hija. Si es que es necesario subirlo al Classroom, lo suben y si no, lo pueden hacer en vivo. Ya. Ya, profesora, gracias. Ok, listo. Sí, esta vez sí vamos a hacer viendo venosa. A diferencia del ciclo anterior que en técnicas, perdón, en tendencias en inmunizaciones no se administra ninguna vacuna por viendo venosa. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, viendo venosa. Muy bien, listo. Entonces vamos a empezar a trabajar. Vamos a darle las pautas. En cuanto a la metodología que ya la mayoría de ustedes conocen, ¿no? Nosotros trabajamos mediante exposiciones, los trabajos se les va a asignar de todas maneras, ahora sí, como son más vías de administración, los trabajos van a ser, pienso yo que van a ser, dependiendo, ¿no? Todo eso se va a considerar cuántos alumnos son en total. Ustedes saben que a veces, por ejemplo, su compañera Guerra no ha podido ingresar el día de hoy por motivos de señal. Entonces ahí va aumentando, ¿no? Dependiendo. A lo máximo o a lo mucho serán pues 2 por grupo o si se da la oportunidad de manera personal para que no tengan ningún inconveniente al momento de exponer, ¿no? Al momento de presentar sus trabajos. Los trabajos que vamos a hacer en el Classroom, que son pequeños nada más, y de preferencia me gustaría que los mencionen o los den de forma oral durante la sesión de clase. Por ejemplo, supongamos que vamos a ingresar a un tema que viene a ser los tipos de nombres de un medicamento, ¿no? Entonces yo les pido, a ver chicos, investiguen 5 medicamentos de los cuales me mencionen su nombre genérico, su nombre comercial y su acción farmacológica. Ahí. Entonces, a ver, por ejemplo, Sarmiento dice, ya, yo he encontrado, por ejemplo, tal medicamento, tal medicamento, tal medicamento, tal medicamento, tal medicamento, tal medicamento. Menciona sus 5 y ya no sería necesario que lo suba al Classroom porque está dando su intervención oral en clase. ¿Me entienden? Y ese ya es válido también para para el trabajo de Classroom. Entonces, así se va a trabajar, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo importante aquí es que compartamos todos, ¿no? Para que todos al final aprendan.
y así se eviten pues estar saturándose de tantos trabajos en el Classroom, hacerlo todo durante la sesión de clases, porque ustedes son un grupo considerable con los que se puede trabajar, no son muchos, o sea, no son 40, ¿no? Entonces se puede dar oportunidad para que todos participen, y el que de repente no puede participar en ese momento por motivos de fuerza mayor, motivos X, de repente no tienen, no pueden prender el audio, el internet está fallando, entonces ahí sí tendrían que subirlo al Claro, ¿ya? Listo, muy bien. Y yo sé que ustedes son bastante ordenados. Yo no he tenido ningún problema con ustedes el ciclo anterior. Hemos trabajado muy bien. Ustedes ya saben, levantando la mano para poder participar, y así trabajamos de manera ordenada, ¿ya? La asistencia es muy importante, por favor. Si ustedes no asisten por más de 2 o 3 clases, entonces ya no solamente la justificación va para mí, sino va la justificación para secretaría, para que a nosotros nos informe, porque el hecho de que ustedes me puedan justificar, pero de repente con los otros profesores no están justificando. Listo. Ya saben que deben mantener su audio apagado. Ya se les ha dado las reglas de convivencia también en el grupo, ¿no? Las prácticas definitivamente tienen que ser sí o sí realizadas, porque si no, pues eso va a ser un inconveniente. La práctica es la nota o el que tiene mayor porcentaje, el de mayor peso, ¿no? Y los pasitos que siempre ustedes saben que mi costumbre es clase desarrollada, examen dado, ¿no? O pasito la siguiente clase, para que también tengan la parte teórica. Ujú. Ya, vamos al temario de frente, porque ya ustedes saben que yo califico en los 3 rubros, ¿no? Conocimiento, procedimental, actitudinal, todo en conjunto. Y bueno, así de esa manera está estipulado también en nuestros registros, ¿no? Listo. El temario, ¿en qué consiste todo el trabajo que nosotros vamos a llevar a cabo durante este ciclo hasta junio? Vamos a empezar esta primera semana con lo que es un tema bastante importante. Viene a ser introducción o generalidades de farmacología, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a saber cuáles son los procesos por los cuales pasan los medicamentos cuando ingresa a nuestro cuerpo, cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de farmacología que en algún momento pueden escuchar. Hay diferentes conceptos o términos que nosotros tenemos que diferenciar, por eso estamos dando estas generalidades de farmacología esta primera semana. Después el siguiente tema que vamos a trabajar va a ser medicamentos, ¿ya? Los medicamentos, ahí por eso les decía, busquen, ¿no? Vayan buscando los diferentes medicamentos que tengan en casa, de repente en blister, que los tengan de repente en jarabe, que los tengan en diferentes presentaciones, en las diferentes presentaciones que vienen los medicamentos, ¿no? Puede ser en crema, en gel, ¿no? En pasta, inclusive hasta en ampolla, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a trabajar la siguiente clase. Después vamos a ver lo que viene a ser prescripción médica, que es un tema muy importante, ya que nosotros no podemos facultarnos a administrar ningún medicamento sin tener la receta médica, porque si en caso la persona sufriera alguna reacción, tuviera alguna reacción adversa,
Los responsables seríamos nosotros, pero teniendo la prescripción médica, la receta, la cual tenemos que verificar muy bien, estando actualizada para el paciente correcto. Entonces, la persona obviamente tiene un documento, porque la receta médica es un documento legal que nos avala a nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en prescripción médica y vamos a hacer una práctica de los diferentes, aunque no lo crean, los diferentes tipos de letra que tienen los médicos al momento de hacer sus prescripciones, ¿no? Porque nos podemos encontrar con letras muy legibles, así como también nos podemos encontrar con letras, pues, que no sabemos si son de la época antigua, ¿no? Que son unos jeroglíficos totales. Sí, dime, Mori, te escucho. No, profesora, me confundí, disculpe. Ah, ok. No, no te preocupes. Nos encontramos y ustedes que en algún momento, sí, parecen garabatos, exactamente, ¿no? Parecen unos jeroglíficos que hay que estar traduciendo, ¿no? Hay que estar adivinando prácticamente qué es lo que escriben. Entonces ahí vamos a hacer una práctica a ver cómo les va. Después vamos a ver lo que se refiere a dosis pediátrica y del adulto. Y no solamente del adulto, también del adulto mayor. Recuerden que, si bien es cierto, todos los seres humanos no son iguales, no somos iguales en realidad, porque tenemos diferentes contexturas, diferentes pesos, tenemos diferentes edades, por lo tanto, cada uno, cada persona de manera individualizada debe tener una dosis específica del medicamento que nos están prescribiendo, ¿no? O sea, una cantidad necesaria. No se le puede aplicar la misma cantidad a un niño que a un adulto. No puede ir la misma presentación. Por ejemplo, normalmente los medicamentos que se prescriben a los niños, a un niño de 2 años, ¿en qué presentación viene? Sí, Sarmiento. Jarabe. En jarabe. Muy bien. Sí, Sarmiento, dime. Claro, como dice la compañera profesora, mayormente viene en jarabe y como la presentación de repente viene de colores o en la imagen de un bebé o de un niño. Claro, eso depende, como ya habíamos mencionado, del laboratorio que los produce, ¿no? Todo es pues cuestión de marketing, ¿no? De aceptación hacia el público. Por eso es que vienen en diferentes formas. Muy bien, inclusive ahora hay medicamentos que vienen en gomitas, ¿no? Bueno, o sea que básicamente que sea, si es para niños, que sea fácil, de fácil administración. Porque un niño no te va a pasar una tableta, definitivamente. Un niño de 2 años de esa edad no te pasa una tableta. Hoy no es recomendable tampoco, ¿no? Pero para un niño, por ejemplo, ya de 10 años, de 9 años, 10 años, ya ellos ya en Ellos pastilla. pueden usar las tabletas, profesora. Claro, ya, porque ya tienen más conciencia, entienden, ¿no? Entonces lo pueden pasar fácilmente. ¿Ya ven? Entonces se dan cuenta, no es lo mismo. Igual viene a ser para la cantidad, ¿no? La cantidad va variando de acuerdo al peso y de acuerdo a la edad. Y ustedes dirán, ¿y en el adulto mayor por qué? Porque el adulto mayor, y al igual, no viene a ser la misma dosis de un adulto o de un joven, ¿no? Porque el adulto mayor pierde masa muscular, el adulto mayor puede perder peso, puede de repente estar en desnutrición. Entonces, en ellos también nos tenemos que basar en el peso, ¿ya? En el peso. Ah, claro, ya ven, aquí me están comentando que no entienden en algunos casos las recetas que parecen garabatos, no entienden la letra del médico, sí, a veces es difícil, ¿no?
Ajá, tienen que estar deletreando sus letras de diferentes formas. Para los niños son jarabes. Del caso, por ejemplo, de su compañera Mori, ya no usan jarabe porque no hay niños pequeños, ¿no? Ya todos son grandes, ya, todos usan pastillas. Exacto. Entonces, ya pues ya no hay esa necesidad, ¿no? Muy bien. Entonces es diferente y ahí vamos a ver las dosis pediátricas y de las edades, ¿no? En el adulto mayor también hay que tener mucho cuidado. Listo. Mm, Ah, hacía polvo la pastilla y dentro de un papel. Ya, ¿qué pasa? Pero ¿qué edad? ¿Te acuerdas, Vela? ¿Qué edad sería más o menos? ¿Qué edad tendrías? Para que te acuerdes, debe ser. Ya ves. 7 años, ya. 7 años todavía podría considerarse la posibilidad de pulverizar la pastilla, como dicen, pero ojo, hay que tener en cuenta que solamente en casos extremos se, em, se tritura la pastilla o las tabletas, ¿no? Los sólidos, los medicamentos sólidos. ¿Por qué? Solamente en casos especiales, como por ejemplo pacientes que están en estado de sopor, o sea que de repente no están completamente conscientes, que de repente el el paciente está con sonda nasogástrica y necesita esos medicamentos porque no viene en presentación líquida, por ejemplo, ahí sí se puede triturar. ¿Por qué? Porque miren, cuando un medicamento se tritura, ¿qué es lo que sucede? Hay un problema que se le conoce como... Chisa, un ratito, hija, tu audio que se está acoplando, no le escucho eco. Ya, entonces, en ese caso, por ejemplo, que, que se tritura el medicamento, se produce un efecto que se le llama efecto inmediato, ¿no? Como ya está disuelto, el estómago ya no tiene para trabajar y por lo tanto se absorbe más rápidamente y hace efecto más rápido. Al hacer efecto más rápido, eso significa que el tiempo de duración también es menos. Ustedes mastican una pastilla y si tienen un dolor, por ejemplo, me duele la cabeza, pero no puedo pasar esa pastilla, es muy grande. Empiezo a masticarla, tomo agua y a los 15 minutos me empieza a pasar el dolor. ¿Qué pasó ahí? Lógico, porque ya no pasó por todo el proceso de liberación, no pasó por todo el proceso de absorción en el estómago, de disolverse, y ¿qué pasa de frente? Se absorbe rápido. Pero al absorberse rápido, llega más rápido el torrente sanguíneo y ese medicamento no estaba listo para absorberse tan rápido, liberarse inmediatamente y al hacer efecto tiene muy corto tiempo de duración. Normalmente el efecto tiene que durar de 6 a 8 horas. Por eso dicen, tienes que tomar cada 8 o cada 12 horas, ¿no? Porque para ese tiempo está reglamentado. Pero si yo lo mastico, no me va a durar las 8 o 12 horas, me va a durar 3 horas nada más el efecto, el alivio. Entonces, ese es el inconveniente. Es una dosis insuficiente. Es un efecto insuficiente. ¿Ya? Por eso no se debe masticar ni triturar, salvo en ocasiones muy, muy, muy extremas, como les estaba mencionando, para poder pasarlas por sonda nasogástrica o personas pues que no puedan deglutir. Por eso es que a esa edad, a los 7 años, normalmente todavía se les sigue dando jarabe, ¿no? Para evitar el proceso de masticarlos o triturarlos. Sí, sí cambia entonces, ¿no? Sí cambia.
No la composición, sino el efecto. Ah, su compañera prefiere las ampollas. El efecto es más rápido y también más duradero, eso sí, porque las ampollas están diseñadas para eso, ¿no? Las pastillas no, porque algunas te pueden producir gastritis. Miren, y aquí vamos a aprender que hay medicamentos que inclusive no se deben tomar con leche, que se tienen que tomar en ayunas, o sea, con el estómago vacío. Hay otras que sí se tienen que tomar con el estómago lleno, todo eso, ¿no? Porque hay personas que dicen, ah, lo puedo tomar con leche y se están haciendo un daño porque la leche inhibe la acción del medicamento, ¿no? A ver, ¿qué nos dice su compañera? Ya ves, y estás cometiendo un error, ¿no? Al tomar las pastillas disueltas, lo que estás haciendo es que el medicamento no esté cumpliendo su propósito, ¿no? Desde niña sufría de cefalea y tomaba pastillas para la migraña tan pequeña, Bella, y hasta ahora sigues con migraña o ya no, o ya ha llegado a controlarse. Sí, no, cuando me dan un tratamiento, hay veces donde mi organismo ya se acostumbra a esos medicamentos y me tienen que cambiar de tratamiento. Los dolores son tan fuertes que una vez me acuerdo que me he ido de emergencia a la clínica y Ujú. me aplicaron diazepam, para dormirme porque no me hacía vomitar el dolor y ni el diazepam me hizo dormir, nada. Y me Wow. puede durar 2, 3 días la migraña y me revienta la cabeza, el ojo, la vista. Es horrible, desde niña, desde pequeña. Uy, mira, qué terrible episodio de migraña tienes, pero ¿no has ido a un neurólogo? Sí fui y me dio un tratamiento. Mi abuelita también sufre de migraña. En realidad, toda la familia por parte de mamá me dijeron de que normalmente eso se hereda a las mujeres. Ujú, Mi hermana sí. también sufre de lo mismo. Mi Wow. abuelita pues se ponía una liga de presión, me acuerdo, en la cabeza porque ella también paraba con los dolores fuertes. La mayoría que han fallecido, parte de familia de mi papá, han fallecido de derrame. Entonces, desde pequeña pues sufro pues de migraña, desde pequeña. Y nada, me dijeron de que tenía cefalea, y nada, pues me daban tratamientos, pero cada cierto tiempo cambio de tratamiento porque mi organismo se acostumbra y las pastillas Claro. no me hacen absolutamente nada. Ujú. Ah, con razón. Ya, pero no está de más siempre que te hagas su control con el neurólogo, porque el neurólogo en algún momento te va a mandar, si tienes esos antecedentes, te va a mandar a hacer una tomografía, lo más probable, ¿no? Para evitar que se desencadene otro tipo de patología y tengas otro tipo de problema, ¿no? Porque a veces el, cuando nosotros tenemos cefaleas, las cefaleas migrañosas, sí, sin desmerecerlo de verdad, es terrible, terrible, lo más horrible que hay. Es donde inclusive no puedes ni abrir la boca para poder comer, es más, ni te da apetito, ¿no? Pero es tan intenso el dolor que no toleras la luz, no toleras el ruido, no toleras absolutamente nada, ¿no? Y tienes que evitar en lo posible desesperarte más porque más intenso se hace el dolor. O sea, es terrible, ¿no? Sí. Y es bien, bien, bien complicado. Entonces, como dice su compañera, justo ha tocado un tema que es también bastante importante, que dices, mi cuerpo se acostumbra, ¿no? A esos medicamentos. Entonces, llega un momento en que ya no hace efecto, ya no cede el dolor, claro. Y así sucede con varias personas, con varios medicamentos. Por ejemplo, en el caso de los antibióticos, hay que tener mucho cuidado. Los antibióticos, por ejemplo, vienen a ser uno de los medicamentos que gracias a Alexander Fleming tenemos, ¿no? Los antibióticos, pero nosotros hacemos uso y abuso de estos medicamentos.
A veces no nos controlamos, tenemos una pequeña tos, tenemos una pequeña rinorrea o secreciones nasales. ¿Y qué es lo que hacemos? Automáticamente nos automedicamos y pensamos que con antibióticos nos va a pasar esos malestares o esos síntomas, sin saber que esto viene a ser un proceso viral y el proceso viral no va a tener una, no va a pasar el efecto, no va a disminuir los síntomas con el antibiótico. El antibiótico es netamente para los, las bacterias, ¿no? Para las bacterias. Y al tener un proceso viral, eso significa que tienes que solamente esperar a que termine su proceso. Si tú te aplicas antibióticos, tu cuerpo se vuelve resistente a esos antibióticos. La próxima vez que verdaderamente tú te enfermes por un proceso bacteriano, entonces ese medicamento ya no va a tener ningún sentido. ¿Ya? Ya no va a tener ningún sentido, ¿no? Entonces, en este caso, lo que, o también sucede algo bastante común que nosotros cuando nos dan un tratamiento, cuando nos dan un tratamiento para 7 días, cuando te dan un tratamiento, normalmente te da por una semana, ¿no? Te dicen, te tienes que aplicar este medicamento o tienes que tomar tal medicamento que es un antibiótico. Entonces, normalmente nosotros como buenos peruanos que somos, tomamos 3 días y ya nos sentimos bien, nos sentimos mejor. Ah, no, ya yo me siento bien. Y uno se aburre de tomar los medicamentos. Entonces, ya para qué voy a tomar si me siento mejor, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Lo que va a suceder es de que cuando dejas el tratamiento, esa bacteria, ese microorganismo que ya estaba siendo combatido, no ha muerto completamente. Lo que ha pasado es que ese microorganismo solamente se ha enlentecido, ¿no? Y aparentemente la persona ha sanado, aparentemente, ¿no? Decimos aparentemente, ¿por qué? Porque ese microorganismo va a regresar con fuerza, se va a volver más resistente. Y lamentablemente el tratamiento que el médico le recomendó la primera vez ya no va a ser efectivo para la siguiente. Tiene que recetarles un medicamento más fuerte. Y eso no solamente te afecta al microorganismo, sino también te va a afectar a ti. Pobre estómago, pobre hígado, ¿no? Entonces, y cada vez, y lo malo es que no aprendemos. Y con toda esta situación de la automedicación hay que tomar conciencia también. La automedicación, lamentablemente nos quedan solamente 12 años, si es que menos, de repente hasta menos, para que los microorganismos sean efectivos o sean eliminados por medio de los antibióticos. Lamentablemente, eso quiere decir que va a llegar un momento en que nuestro cuerpo, los antibióticos van a ser tan resistentes que ni siquiera el medicamento más fuerte, ni siquiera endovenoso, va a hacer efecto. Hay pacientes que llegan a los hospitales con resistencia total. Resistencia, imagínense, o sea, ya que amoxicilina, eso ya no es nada, ese es un dulce para el microorganismo. El más fuerte ahorita que se está utilizando es el imipimen. Y ese, aún así, hay personas que no tienen una mejoría. Miren, con ese medicamento que es altamente controlado. Ya no, y eso se administra a la vena, ¿no? Claro, no se completa el tratamiento y la bacteria se hace más resistente.
cuando presentó síntomas, un familiar que presentó síntomas del COVID y fue a ponerse ampolla, lo que hizo fue acelerar el proceso y empeoró con los síntomas, llegando hasta UCI. Claro que sí. Ujú. Lamentablemente es así, ¿no? Listo. Bueno, con lo del COVID en realidad se cometieron muchas imprudencias, porque era, para empezar, era un microorganismo que no se conocía, ¿no? Algunos tuvieron dejadez, otros se automedicaron, ¿no? Y ahí es donde se complicó la situación. Ujú. Ya ven, entonces, qué tan importante es saber acerca de los medicamentos, ¿no? Después, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar? Vamos a tratar lo que es bioseguridad. Nuevamente, es importante que nosotros sepamos, ¿no? Ya este tema nosotros lo hemos llevado cuando hemos estado en segundo ciclo, pero es importante recalcarlo porque ahora en esta oportunidad debemos tener mucha más precaución, ¿ya? Más precaución aún porque ya son medicamentos, son cosas que se administran a seres vivos, por lo tanto hay que tener ciertas recomendaciones con las agujas, con las jeringas, con los mismos viales, con los medicamentos en sí, ¿ya? Y después ya vamos a empezar con lo que viene a ser la vía oral y sublingual. Vamos a empezar con las vías de administración, ¿no? Empezamos con la vía oral y sublingual. La vía oral, que es una vía bastante común, que es bastante sencilla. La vía sublingual también. Pero hay que saber qué tipos de medicamentos se administran por estas vías. La vía nasal, ótica y oftálmica. La vía nasal, que solamente abarca las fosas nasales. ¿En qué momento se utilizan? Por ejemplo, algunos de ustedes lo conocen cuando existe congestión nasal y se echan las famosas gotas para descongestionar, ¿no? Esas, por ejemplo. Hay personas que sufren de sinusitis, también los lavados nasales, ¿no? En la vía óptica, cuando la persona tiene procesos infecciosos al oído, de repente tiene procesos fúngicos, o sea, cuando nosotros no cubrimos o no protegemos nuestros oídos e ingresa humedad, pueden formarse hongos, ¿no? Y eso produce dolor, escozor, inclusive hasta desesperación, porque en el caso del hongo puede llegar a perforar el tímpano, ¿no? Entonces, también vamos a ver la vía óptica, que se administra en gotas, en pomadas también, ¿no? Listo. Después la vía oftálmica en el ojo, que son mayormente las infecciones como la conjuntivitis, pero existen otros problemas de salud en la vista, como por ejemplo las cataratas, el glaucoma, la presión ocular, ¿no? El terigio, y así podemos encontrar varias. Inclusive hay personas que necesitan utilizar las lágrimas artificiales. ¿Por qué? Porque tienen pues el ojo seco, el famoso ojo seco, ojo perezoso, ¿no? No producimos lágrimas. Ese es mi caso. O sea que yo no soy perezosa, mi ojo es perezoso, ¿no? No quiere trabajar bien. Entonces, sufrimos de resequedad ocular, ¿no? Y eso es bastante doloroso porque tú sientes como si tuvieras arena en la vista. Parece que constantemente y tienes que estar parpadeando para producir lágrimas y tienes que utilizar los colirios, los famosos colirios o las lágrimas artificiales, ¿no? Sí, vela. Limpieza nasal a bebés que presentan congestión con solución salina y suero fisiológico. Sí, por medio de, esos son los lavados nasales, ¿no? Por medio de una jeringa, ¿no? Pero hay que saber utilizarlas. A veces nosotros vemos videos y lo vemos, ¡ay, fácil! Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces el bebé puede de repente tomar aire, en su desesperación, tomar aire por la boca, ¿no? Y pueden aspirarse, sí. Y en otros casos puede inclusive también
como la nariz, la garganta y el oído se conectan, tienen una relación, entonces puede inclusive producir una inflamación en la trompa de Eustaquio, ¿no? Que viene a ser la conexión hacia el oído. ¿A qué se debe eso? ¿De qué? ¿A cuál lija? ¿La congestión nasal o la aspiración hacia los pulmones? No entiendo tu pregunta, Lozano. ¿A qué te refieres? Me escribes, hija, en el chat para poder saber, ¿ya? Entonces, como les decía, en este caso vamos a trabajar también la vía oftálmica, ¿no? La vía oftálmica en la cual se administran pues medicamentos por medio de gotas, por medio también de pomadas, ¿ya? Ahora que, no sé, ustedes han visto que utilizan esos lentes de contacto artificiales de colores, de diferentes formas, y ahora se manipula más la vista. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque inclusive hasta podemos ocasionar un desprendimiento de retina si la persona no sabe cuidar bien su vista, ¿no? Después también vamos a ver la vía rectal y vaginal. En la vía rectal vamos a ver los supositorios, vamos a ver cómo es la aplicación de enemas también, ¿no? Es importante porque en este caso los enemas se utilizan cuando el paciente va a ir antes de entrar a sala de operaciones. Le colocan enema, ¿no? Entonces hay que saber, hay que conocer cómo se coloca un supositorio, aplicar un supositorio es fácil. Eso sí, eso es completamente sencillo. En cuanto a lo que es el enema, ahí sí es un poquito más complicado, ¿no? Pero de por sí para nosotros puede ser sencillo, por decirlo así, pero la persona que es a la que le vamos a administrar es incómodo, ¿no? Es incómodo. Sí, 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 hay enema líquido. Hasta un litro de enema se coloca. La vía vaginal, que también viene a ser necesario conocer. A ver, les cuento un poquito una experiencia de este caso. Un día, o bueno, a una consulta médica fue una señora. Por eso es importante la educación, por eso es importante educar. No sé si yo les he contado este caso de una señora que fue a su consulta ginecológica y recibió clotrimazol. Clotrimazol viene a ser un medicamento que se administra para las infecciones vaginales. Por lo tanto, este medicamento puede venir, ojo, tiene varias presentaciones. Puede ser por vía oral o también puede ser por vía vaginal, ¿ya? Inclusive, claro, en óvulos, ¿no? O inclusive también puede ser o puede venir en forma de cremas. Pero en cuestión, el problema se suscitó porque hubo una confusión, ¿ya? El médico le explicó que tenía que administrarse el tratamiento durante la noche. Eso sí le explicó, hasta ahí todo bien. Pero lo que no le explicó es cómo eran los óvulos de clotrimazol. Cuando ella va con su CIS a reclamar a farmacia, le dan los óvulos y los óvulos tienen la forma de comprimidos grandes, ¿no? Entonces la señora creyó que se tenían que tomar por vía oral. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Después de 3 días de administración llegó de emergencia con una fuerte reacción alérgica y con convulsiones, porque obviamente esos medicamentos no están diseñados para administrarlos por vía oral, sino por vía vaginal. ¿De quién fue la negligencia? ¿De la Del doctor, señora o profesora. del Del médico? doctor por no De explicarle la a sus señora, porque pacientes. ahí dice vía, ahí no te dice vía oral.
Sí, profesora, pero hay personas que no Ujú, saben leer y para eso está el es- profesional de salud que tiene que explicarle a su paciente. exacto. Miren, a veces hay personas que sí, eh, porque da la apariencia, ¿no? Y ojo que le da un tratamiento para unos días y a veces no te dan caja completa. O sea, miren, normalmente, a ver, les voy a mostrar. Algunos medicamentos cuando vienen en cantidades regulares, cuando nosotros los compramos en cantidad, vienen de la siguiente forma. A ver, voy a prender mi cámara y lo voy a mostrar. Así. ¿No es cierto? Este, por ejemplo, ¿de qué es? A ver, voy a acercarlo. ¿Qué medicamento es? Tía, penicilina. Penicilina. ¿Por qué Es para vía se administra? reconstituir, es para reconstituir, viene en polvo. Ajá. ¿Y en qué vía se administra? Oye, profesora, Ahí dice, ¿en qué vía? no se ve. Sí, sí se ve, ahí está bien grandazo, yo lo veo aquí por la cámara. Está debajo del nombre. ¿Aquí no está? Vitalis. No, 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 acá, acá. Ahí no está. No Arriba se del... aprecia bien, profesora. No se aprecia. Como está compartiendo pantalla, se ve chiquito. Ya, ahí está. Intramuscular. Claro, claro, pero a veces cuando tú lo adquieres no viene completo, pues no. Cuando lo adquirimos en cantidad sí, pero a veces te los dan de manera, ¿cómo podría decir? A ver, así. De forma individual, Supongamos profesora. individual, claro. O sea, supongamos que viene así. Eh, este, por ejemplo, voy a dejar de compartir para que puedan ver. Muy bien. A ver, ahí está. No sé si se nota qué tipo de medicamento es. Profesora, no se nota, se ve negro, yo no puedo ver. Sí, esta cámara no me ayuda tampoco. La próxima ya voy a mejorar la cámara. Es genfibrocilo. Yo le voy a decir los datos que dice. Genfibrocilo, tableta recubierta, dice registro sanitario, laboratorio y la concentración, ¿ya? La concentración, pero no dice por qué vía se administra. Entonces, yo puedo suponer, miren, eso sí se ve, ¿no es cierto? Ya, Sí. son comprimidos grandes, son comprimidos bien grandes, ¿no? Entonces, en este caso, pueden confundirlos. Estos son bien grandes, el genfibrocil. Igual, el clotrimazol viene en óvulos que son grandes, pero pueden confundirse con estos comprimidos, ¿ya? Entonces, la señora, ¿qué pasó? Lamentablemente confundió, pues, y tuvo una reacción bastante severa, ¿no? Sí, o sea, no digamos tampoco que murió, pero se llevó su susto, definitivamente, ¿no? Profesora, Sí, dime. yo he estado con infección urinaria y cuando tú vas a comprar un medicamento es porque te han expedido una receta, pues, ¿no? Ujú, Entonces, en la receta te ponen si es clotrimazol en pastilla o es en óvulo, ujú. porque uno, como usted misma dice, no va a ir a comprar por comprar. No, pero en este Y yo he caso, comprado y sí me decía, vaginal, decía, me acuerdo. O tal no, vez es que depende lo de que la marca, pues, pasa, ¿no? no, es que lo que pasa es que la señora tenía CIS y de frente con su FUA, o sea, con el formato, va y solamente entrega y el de farmacia le dispensa, ella no tiene que comprar nada. Ah, ya, ya, ya. Ese Del es, sí le han entregado, sí, del entiendo. mismo CIS, claro, exacto. Entonces ahí es donde ella va, pues y supone, ¿no? De que se lo tiene que tomar. Claro, una persona que a veces no conoce, nosotros sí, ustedes que han terminado ya su educación básica regular, entonces saben, conocen, ¿no? Pero los que no han terminado su educación básica regular, que
no han llevado ni siquiera estudios, es bastante difícil. Por eso es importante conocer el nivel de instrucción de la persona, ¿no? Ujú. Claro, por eso también es importante tener la receta a la mano y sí saber si es que son alérgicos. ¿Cuántos de ustedes son alérgicos a algún medicamento? Yo soy a los AINES. Yo Yo soy no. alérgica a los Yo, antibióticos. yo ninguno, Miss. Ay, ¿quién como tú, suertuda? Yo sí, es tu compañera también, ya ves. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Ya prácticamente yo tengo que ir pegado en la frente, soy alérgica a tal antibiótico, a tal antibiótico. Y mi historia clínica ya está ya ahí. Igual mi hija, mi segunda hija, igualito, ha salido igualita, alérgica, y ya no puede tomar nada más que paracetamol y sulfa. Ya en su historia clínica queda registrado, ¿no? Sí, es así. Listo, entonces es importante conocer las vías, conocer cómo se administra, ¿no? Y qué medicamentos son recomendados para cada una de estas vías. Muy bien. Después también vamos a ver lo que se refiere a las vías parenterales, vía intradérmica, vía subcutánea, que ya nosotros lo hemos llevado y prácticamente viene a ser un repaso y agregarle un poquito más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la vía intradérmica sí, la que más utilizamos es aquí, en el antebrazo, ¿no es cierto? Pero la vía subcutánea solamente habíamos aplicado en lo que era el hombro, si no me equivoco, nada más, ¿verdad? Y en el muslo, Sí, mis hombro y muslo. ya, ahora le vamos a agregar periumbilical, o sea, cerca del ombligo, ¿ya? Esas son las tres zonas donde se aplica la vía subcutánea. Vía intramuscular, por consiguiente, se aplica hombro, muslo, glúteo, ¿ya? Entonces, vía intramuscular. Y hay que conocer bien, pues, ¿no? Porque si no, podemos lastimar, podemos lesionar. Y eso es lo que hay que ubicar siempre. La vía endovenosa, la que más se utiliza, viene a ser en el dorso de la mano o si no, en la flexura del codo, ¿no? Y la venoclisis, que es con el avocat o la vía, entonces esa viene, y con su llave de triple vía, entonces esa viene a ser venoclisis. Y con eso terminaríamos todo lo que se refiere a administración de medicamentos. ¿Alguna pregunta con respecto a los temas? Mis, en esas vías para venoclisis endovenosa, para canalizar, vamos a necesitar modelo. ¿Cómo vamos a hacer para poder saber si estamos llegando a la vena y ver si hay retorno? Ya, miren, hay una forma, así se acuerdan como el ciclo pasado, como el año pasado, cuando hacíamos así, le pegábamos una esponjita. Vamos a crear nuestra propia maqueta para poder hacer endovenoso. Hay formas, ¿ya? Simulando las venas, simulando, sí se puede, ¿ya? Y ustedes con su misma, con su mismo avocat lo pueden hacer, inclusive van a tener como retorno, ¿no? Primero, para poder evitar pues causar daño a una persona en realidad, ¿no? Vamos a hacer nuestra propia maqueta, no se preocupen, que no estén asustados. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, ahora sí. A ver, ¿qué pasó? Ah, los materiales, sí, ya el día, el día viernes ya les voy a estar dando la lista de materiales que vamos a utilizar, así como el año pasado. No se preocupen, yo les voy a dar la lista de materiales, pero no piensen que es para la siguiente clase. No, es para el resto del ciclo para que ustedes vayan consiguiendo qué es lo que vamos a utilizar en todo el resto del ciclo, ¿ya? No lleguen a pensar, no, la profesora ya quiere para el próximo lunes, no. Yo acostumbro a darle la lista de materiales con los que trabajo durante todo el ciclo, hasta junio, lo que vamos a necesitar hasta junio, ¿ya? Entonces,
ya para que ustedes puedan ir consiguiendo. Y siempre les voy a ir avisando una clase anterior, una, una semana antes para que recuerden qué es lo que vamos a utilizar, ¿no? Exposición, sí van a tener exposición, por eso quiero que sea personalizado. Van a tener una sola exposición para no saturarlos tanto, ya para que nos dé tiempo de poder hacer todo lo que tenemos previsto para este ciclo, ya. Solamente una exposición por todo este ciclo, no van a tener varias. Ya, solamente una. O sea, ¿qué significa? Que a cada uno de ustedes yo les voy a dar una vía diferente. Por ejemplo, supongamos que a su compañera Mori le toque la vía oral, de repente a Torres le va a tocar la vía sublingual, a Vela le va a tocar vía oftálmica, así, ¿no? Entonces, uno, para que eviten pues tener problemas de repente de que su compañero no está presente y se perjudican en la exposición, en el trabajo, no. Entonces, ya también el día viernes me hacen recordar para poder darles los temas de una vez para que ya tengan preparado. Porque supongo que el viernes ya tendremos una mejor visión de cuántos alumnos son, ¿ya? Y así poder darles los temas para que se vayan preparando con, hasta de tiempo de más. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ok. Generalidades en farmacología. Vamos a empezar con lo que es introducción en fármaco, ¿no? Vamos a ver un poquito de la historia de lo que es farmacología. Ojo, la farmacología no es algo nuevo. El trabajar con fármacos o con medicamentos no es de ahora, es de toda la vida, desde la prehistoria inclusive, ¿no? Desde hace 35.000 años el hombre ya cultivaba plantas como la manzanilla y la valeriana con fines curativos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que al usar este tipo de plantas, ya sea sus hojas, ya sea las flores, ya sea alguna de las partes de estas plantas, obtuvieron algún beneficio y ustedes la conocen. Por ejemplo, a ver si me pueden mencionar, a ver un ratito, por medio del chat o así, de manera verbal. A ver, díganme, ¿para qué sirve o para qué creen ustedes que se utiliza la manzanilla? Para relajamiento. Ajá, muy bien, para Para el relajar, estrés, Para profesora, el estrés para y el también también, es digestivo. estrés, muy para el insomnio, podría ser para el digestivo, insomnio. muy bien para el insomnio, claro, ¿ya ven? Entonces, que tiene muchas propiedades que están certificadas, que sí están comprobadas verdaderamente, sí. Entonces, miren cómo desde épocas antiguas ya tenían nociones acerca de los principios activos. Claro, no lo conocían con ese nombre. ¿Qué cosa viene a ser un principio activo? Viene a ser una sustancia que tiene propiedades curativas, ¿ya? Y que lo tienen todos los medicamentos. Todos los medicamentos tienen un principio activo. En este caso, en la antigüedad lo utilizaban de forma natural, ¿no? A través de las plantas. Por ejemplo, la manzanilla, ¿no? Ya que ya ustedes lo han mencionado. Y no solamente tiene propiedades en el sistema nervioso, sino también tiene propiedades en el sistema digestivo, ¿ya? La valeriana, ¿para qué sirve? A ver, ¿qué me dice? Para el dolor de Para el cabeza, insomnio, profesora, para el cuando no estrés. pueden dormir. Ajá, muy bien. Para dolores de Para el cabeza, estrés también, para profesora. el estrés, para poder dormir, para Para la conciliar el sueño, depresión. para la depresión, sí, muy bueno, ¿no? Para la ansiedad, cuando la persona está de repente muy angustiada, ¿no? Está muy ansiosa. Entonces la valeriana es un buen ejemplo de eh, de propiedad curativa de forma natural, ¿no? Por muchos años la medicina se resistió a lo que es el tratamiento, la medicina alternativa o la medicina natural, pero ahora se utiliza bastante lo que es la medicina natural, ¿no? Entonces, ya aquí vemos que estos son dos ejemplos de principios activos. ¿Por qué? Porque son naturales, ¿no? Existen otros,
Por ejemplo, otras plantas que tengan alguna propiedad medicinal. A ver, Sarmiento, ¿qué me dices tú? Mencióname solamente una, nada más. Aparte de la manzanilla y la valeriana, ¿no? ¿Conoces alguna, Sarmiento? A ver, Lozano, tú que estás levantando la mano, hija. Por ejemplo, el anís, Miss. También Ya. lo que es el apio. Ajá, el anís. El ¿Verdad? anís se utiliza mayormente para procesos digestivos, ¿no es cierto? El anís, muy bien. A ver, de repente, a ver, Vela, ¿conoces otra aparte? El eucalipto, mis, para enfermedades respiratorias. Es un buen Respiratorio. expectorante natural. Muy bien, La claro. hierbabuena, profesora, para La los gases. hierbabuena también para problemas digestivos, ¿no? A ver, ¿qué me dices tú, Saboya? El Para apio también, Miss. el apio, muy bien. A ver, Saboya, ¿qué me dices tú? Para una planta que tenga propiedades medicinales. Aruanca, hay tantas. Miss, La profesora, ¿Cuál? A ver, Carguapoma, dime. yo profesora Sarmiento. Profesora, Ya, Carguapoma y después Sarmiento. A ver, Carguapoma. ya. Profesora, la cola de caballo es muy buena la plantita cola de caballo es muy bueno para los cálculos renales, para las infecciones de las vías urinarias. Y también para la próstata. Así es, profesora. Muy bien. A ver, Sarmiento, ¿qué me dices tú? Ya, la plantita de la pimpinela, profesora. Esa Para, plantita es utilizada para cicatrizar pequeñas heridas, para tratar los problemas de quemaduras y aliviar los dolores del hemorroides. Además, Ujú, también se dice que es muy estringénito y anticancerígeno. claro, es antioxidante, ¿no es cierto? A ver, Vela, te escucho. El tomillo, mis, El tomillo es también, ya. antiséptico. Ujú, claro, así como el matico también, ¿no? O sea, si nosotros nos pusiéramos a revisar todas las plantas que tienen propiedades medicinales, uff, nos tardaríamos una vida. Pero gracias a eso, los científicos se dieron cuenta que la parte natural tiene propiedades curativas, por lo tanto, lo utilizan, sacan esa propiedad, ese principio activo y lo agregan a los medicamentos, ¿no? Ahí estaba viendo la sangre de grado también, ¿no? Es cicatrizante, antiséptico, todo, ¿no? Sí, 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 para las heridas, muy bien. Claro, y en este caso nosotros vamos a encontrar que muchos medicamentos son a base de principios activos vegetales, ¿no? eh, a- Gracias a esas propiedades, pues ahora se utilizan. Por ejemplo, se están creando cápsulas de las pepas de uva, porque el noni también, sí, muy bien. El noni que es tan codiciado, ¿no? Pero el noni tiene un sabor bien peculiar. No es que digamos exquisito, pero tampoco es malo, pero es muy bueno, eso sí. Por ejemplo, ahora están haciendo cápsulas de pepa de uva porque es antioxidante, es anticancerígeno, es muy, muy bueno. Eso sí, a veces nosotros no aprovechamos de manera natural, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando comen uva, botan las pepas. No, no se bota con todo para adentro, ¿no? Es que no las vas a masticar, pues. No las vas a masticar, tienes que pasártelo así nomás. Si sientes la pepita, pásalo nomás si es chiquita. Y bueno, entonces, ya ven, se dan cuenta que desde hace muchísimos años ya lo toman en cuenta, ¿no? Ya saben, tienen ciertos criterios acerca de lo que es la curación. Y así muchas personas en lugares muy alejados, en la sierra profunda, utilizan solamente de lo natural, nada más, las plantas, ¿no? En China, hace 5000 años antes de Cristo, miren, antes todavía, se utilizaba el extracto de soja, la soya, ¿no? Fermentada, que puede considerarse como el precursor del antibiótico.
Si bien es cierto, ahorita te contesto, Lozano, esa pregunta. Muy buena pregunta me has hecho, Lozano. Acá, donde dice que es precursor del antibiótico, claro, sin saber, los chinos utilizaban este extracto fermentado, ojo, no fresco, fermentado, para poder curar las heridas, para poder cicatrizar, ¿no? Por eso dice, es un precursor del antibiótico. Porque el antibiótico fue descubierto, la penicilina específicamente, por Alexander Fleming. Entonces, recién a partir desde esa época se ha considerado a los antibióticos, pero no. En cambio, en China ya utilizaban estos productos para evitar la proliferación de microorganismos, ¿no? Ah, sí. Ay, su compañera me hace esta pregunta. Si no hace mal las pepas y no dar apendicitis. No, la apendicitis en realidad, a veces hay un mito que dices, no, mi apéndice se va a llenar de pepas de tomate, de pepinillo, si me paso las pepas de limón o las pepas de la uva. No. Cuando el apéndice se ve afectado, cuando una persona no tiene su tránsito intestinal regular. ¿Qué significa eso? O sea, que de repente no tienen al no tener un buen tránsito intestinal, son estreñidos, ¿no? Entonces ahí pues obviamente todos los desechos buscan dónde alojarse o dónde quedarse. Y uno de ellos viene a ser el apéndice. El apéndice se puede llenar de parásitos, se puede llenar de fecalomas y otros elementos que pueden pues obstruir, ¿no? Que pueden obstruir el conducto del apéndice. ¿Ya? Sí, es hecha polvo de manera natural. Eso, por ejemplo, lo hacen en Cañete, ¿no? Sí, Sarmiento. Ujú. Muy bien. En Babilonia, 3000 años antes de Cristo, ya vamos avanzando en la línea del tiempo, se usaban tablillas de arcilla. O sea, no, esas tablillas de arcilla quedan como una evidencia física de que ya se utilizaban las recetas, así como las recetas médicas que tenemos ahora en papel, igual, pero en ese tiempo como todavía no había papel, no se había descubierto el papel. En esa parte, entonces utilizaban las arcillas, unas tablillas de arcilla para escribir todas las propiedades curativas de lo que descubrían, ¿no? O sea, ya se tiene evidencia que tenían conocimientos también de medicamentos, de los principios activos, ¿no? Los egipcios hacían, en Egipto ya había papiros que datan de 1500 años antes de Cristo, donde quedan reflejados en jeroglíficos los procesos de embalsamiento. Para embalsamar a un cuerpo, ustedes saben que en la actualidad se utilizan muchas sustancias químicas, ¿no? Y en las cuales nosotros tenemos que saber el proceso de putrefacción de un cuerpo. Y miren que tan excelente han conocido estas sustancias químicas los egipcios, que hasta el día de hoy, a pesar de las agresiones climáticas, no se han deteriorado. ¿No? Porque si comparamos, por ejemplo, a un muerto, a un cadáver que está embalsamado en la actualidad, con un cadáver embalsamado en esas épocas, ¿cuál tiene más duración? A pesar de que estamos muy actualizados en estos momentos, pero ¿cuál es el que está más conservado? ¿Mm? Los de más antiguo tiempo, profesora. Sí, los egipcios, las momias egipcias están más conservadas. Inclusive en la cultura preinca, cómo han conservado, aquí en el Perú nada más, cómo han conservado, por ejemplo, en la cultura nazca, en la cultura paracas, cómo han conservado sus momias, que inclusive han encontrado momias intactas con piel, ¿no? Claro, han perdido un poco el tejido adiposo, pero el resto sigue intacto, inclusive hasta con los dientes, ¿no? O sea, imagínense cómo ya tenían ellos conocimiento de embalsamiento. Y ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con los medicamentos? Tiene que ver muchísimo, porque utilizan sustancias químicas, ¿no?
utilizaban también sustancias o extractos naturales para poder conservar los cuerpos tantos siglos. Inclusive en el caso de los egipcios, ¿qué proceso curativo o proceso farmacológico había? A ver, ¿quién recuerda? Mediante hierbas medicinales también, profesora. Ajá, mediante hierbas medicinales. ¿Qué más? Hay un personaje, una mujer, que utilizaba ciertas sustancias. A ver. Cleopatra, Miss. ¿Qué utilizaba? La leche. Para poder evitar el envejecimiento, ¿no? Sí, se dice que se bañaba en leche para poder evitar el envejecimiento. Exacto, ¿no? Entonces, como ellos también tenían esa curiosidad, ¿no? De lo que era los procesos o los efectos de algunas sustancias. En el caso de los griegos, por ejemplo, como Hipócrates, por eso es que es considerado uno de los primeros médicis, o sea, de la medicina, ¿no? Por eso es que los médicos mencionan siempre su juramento hipocrático, porque Hipócrates fue uno de los personajes más reconocidos de la medicina a nivel mundial. Ya tenía estudios también acerca de las plantas medicinales y no solamente de eso, también acerca del efecto que tenía el medio ambiente en una persona, como por ejemplo el aire, el suelo, el agua, ¿no? Entonces, Hipócrates fue un personaje muy importante, muy reconocido para lo que era la medicina y especialmente para la farmacología. Muy bien. Nos quedamos en la historia, ¿ya? Sí, porque ya hemos terminado por el día de hoy, pero este tema lo vamos a continuar el día viernes, ¿ya? Como les digo, el día viernes mismo yo les estoy enviando el enlace del Classroom para que se puedan unir y así puedan también visualizar los trabajos que nosotros vamos a ir realizando. Los videos igual van a quedar grabados, ¿ya? Y bueno, voy a mejorar mi cámara para que puedan ustedes visualizar mejor también lo que se les va a mostrar, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy y nuevamente bienvenidos a este nuevo ciclo y a trabajar con muchas ganas. Cuídense, que tengan muy buenas tardes. Cuídese, profesora. Profesora, cuídese, bendiciones, hasta el viernes. Nos vemos, cuídense. La Bendiciones. profesora, cuídese, bendiciones. Hasta luego.